Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es 28 de junio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Hoy es el Día del Orgullo para reivindicar las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, además de visibilizar su presencia en la sociedad. En Ellín se celebró el sábado la Fiesta Grande del Orgullo con la marcha desde el recinto ferial hasta la plaza del Ayuntamiento, pregón, entrega de la Pluma de Oro y actuaciones musicales. La organización Mr. Gay España presentó el sábado en Ellín la campaña social Orgullo en mi pueblo a nivel nacional, que visibiliza los problemas del colectivo en las localidades pequeñas. El viernes en la plaza del Ayuntamiento, acto, homenaje y recital poético a través de voces orgullosas recitando poemas de escritores del colectivo y con actuaciones musicales en directo. El subinspector de la Policía Nacional en la comisaría de Ellín nos explicará la legislación española en cuanto a los delitos de odio, cómo denunciar y con qué recursos contamos. Hoy es el Día Internacional del Orgullo para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, además de visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. En Ellín, el sábado fue la Fiesta Grande del Orgullo 2022, que se inició con la marcha desde el recinto ferial hasta la plaza del Ayuntamiento. Tan solo quiero dar un pequeño toque de atención. Sabéis lo que cuesta conseguir los derechos y estamos viendo, desgraciadamente, lo poco que cuesta perderlos. Me refiero a lo que pasó ayer, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que el Supremo retiró o devoró, en este caso, la ley del aborto. Aquí tenemos que ser conscientes de que no podemos perder el impulso. Hoy estamos de fiesta, pero estamos reivindicando los derechos de las personas LGTBI. Por lo tanto, como digo, no podemos bajar los brazos, no podemos dejar de luchar y de reivindicar, y principalmente no podemos echar un paso atrás ni para coger impulso. Por lo tanto, sigamos peleando, sigamos disfrutando, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Hay muchos sitios donde todavía hoy por hoy la homosexualidad está penada, entonces hay que seguir luchando porque los derechos se trabajan día a día, no hay que dejarlos porque pensar que las cosas están hechas ya, todavía falta mucho, y más hoy por hoy que escuchamos algunos discursos de odio y eso está calando en la sociedad, y entonces tenemos que seguir reivindicando y seguir luchando contra esos discursos de odio. Hay 72 países donde se sigue penando ser homosexual, se mata a la gente, y hay otros 69 países donde es delito ser homosexual, solamente por querer a una persona de tu sexo te matan. Creo que por eso y por muchas más cosas hay que seguir reivindicando el orgullo. Ha habido mucha estigmatización durante los años, ha habido mucha invisibilización. No hace tantos años, pues a cualquier persona LGTBI se la acusaba, se la discriminaba en cualquier ámbito de su vida diaria. Y bueno, pues hemos dado muchos pasos, pero como te he dicho antes, tenemos ahí una parte de la sociedad que quiere que todos esos pasos pues vuelvan hacia atrás, y a eso se puede deber el que hoy tengamos que seguir visibilizando, el que tengamos que seguir celebrando esta fiesta y reivindicando, porque al final no es solo una fiesta, sino es una reivindicación de lo que somos, de que no debe haber ningún problema en amar, en sentirse como cada uno quiera. Y eso, pues, tristemente es una cosa que tenemos que seguir reivindicando hoy. Ojalá y el día de mañana no haga falta reivindicarlo, porque entonces será señal de que todos los derechos se habrán conseguido. Que hay gente como ellos, que los entendemos, y que al final las personas que íbamos hoy en la cabalgata no tenemos que ser referentes de nada, pero sí que tenemos que ayudar a esos niños y esas niñas que aman diferente a que sientan que hay gente como ellos y que pase lo que pase van a ser al final siempre comprendidos. Las nuevas generaciones crezcan en la diversidad, crezcan en el respeto, en la tolerancia, porque todo esto hay que hacerlo desde pequeño. Yo a mis sobrinos nunca le hemos ocultado que yo era gay y me ven besando siempre con un chico y no pasa nada. Así que yo señora diría, señora, modernícese, porque esto es lo que hay, y esto es el respeto en lo que hay, y la diversidad. Desde pequeño hay que empezar. Yo hace poco lo decía, el que yo sea de una manera a ti no te afecta, pero realmente, bueno, vivimos en una sociedad con unos cánones demasiado marcados, con una sociedad muy heteropatriarcal, con una normatividad
que el que se sale de ahí pues al final es rechazado, y tenemos que seguir, Antonio, luchando por conseguir que todas las personas, independientemente de a quién amen, cómo se sientan o qué identidad sexual tengan, pues sean respetadas, ¿no? Y yo creo que hoy lo estamos consiguiendo en Ellín. Yo creo que hay una parte, no voy a decir el contexto general de los jóvenes, pero sí que es verdad que hay una parte que, como te he dicho antes, está retrocediendo ya no solo en la consecución de derechos para el colectivo LGTBI, sino también para las mujeres. Y en este caso, pues tristemente tenemos esa problemática donde muchos jóvenes vemos, pues por lo mismo de antes, por esos pensamientos que no avanzan sino que retroceden, pues se ven cada vez en un pensamiento más machista, más retrógrado, por así decirlo, y que no avanza sino que retrocede, y cosa que sería pues muy difícil, sería muy mala para toda la sociedad en completo, porque todo lo que hemos avanzado pues ha sido un buen camino, y por ahí tenemos que seguir avanzando por ese camino. El pregonero Pedro Jesús García, Mr. Gay Castilla-La Mancha, es brigada de la Unidad Militar de Emergencia que defiende un ejército abierto y diverso. Ahí estoy yo para dar esa visibilidad que quiero dar a las Fuerzas Armadas, porque aunque no lo creáis, tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, que están a la vanguardia de la diversidad, que apoyan mucho al colectivo, y para nada hay que quitarse la visión retrógrada que tenemos de las Fuerzas Armadas como si fuese un mundo de hombres. No. Las Fuerzas Armadas van camino hacia la diversidad, y España es uno de los 10 países mejores valorados para el colectivo en el mundo. O sea que no hay que tener miedo. Me siento respetado por mis superiores y por mis inferiores también. Siempre, de hecho tengo muchísimo apoyo. Obviamente siempre hay alguien que no le gusta esto, que te dicen, no casa el uniforme con la bandera LGTBI. Bueno, vale, no casaba, pero ya estoy yo aquí para intentar que case. Pero como siempre digo, no es la institución, no son las Fuerzas Armadas, son personas que aunque hacen ruido, ahí están. Yo me quiero centrar mucho más en la gente que sí que me apoya, que sí que apoya de las Fuerzas Armadas, mis compañeros, mis superiores, todo el mundo nos apoya, y yo estoy muy contento. La verdad que no creía que iba a tener esta repercusión tan buena en las Fuerzas Armadas. He tenido que pasar unas circunstancias malas para poder llegar a esto, pero lo malo que le he pasado ya no lo pienso. Ahora pienso hacia dónde voy y hacia dónde quiero ir, que es hacia el respeto de las Fuerzas Armadas, hacia todo el colectivo. Con esta celebración, la ciudad fue un ejemplo de diversidad donde cabemos todos. Bueno, he de decir que hoy me siento un ellinero más, estoy súper contento de estar aquí. Esto que estoy viendo aquí me parece maravilloso, me parece que hayan niños pequeños, que hayan niños de todas edades, porque desde pequeño hay que educarles en la diversidad, porque no pasa nada porque vean a dos hombres o a dos mujeres besándose. Creo que Ellín es una provincia de Albacete que va a la diversidad, me parece perfecto todo, muy bien. Yo creo que hoy es el día de la dignidad de todas esas personas que a lo largo de la historia no han tenido juventud, no han tenido amor, han vivido escondidas, y de las que hoy en día podemos decir libremente a quien amamos, pasear por la calle de su mano, y gracias al esfuerzo de toda esta gente. Que hoy hayamos podido manifestar la diversidad de nuestra ciudad, el orgullo de sentirse libre de amar a quien cada uno quiera y ser como cada uno quiera. Creo que estas iniciativas pues, de visibilizar el orgullo LGTBI pues son más que necesarias hoy en día, que pues tristemente vemos cómo proliferan los discursos de odio contra este colectivo. Por lo tanto, no me puedo sentir más contento y sobre todo más orgulloso en este día. La verdad que es un gusto ver la plaza así de llena, y como tú dices, ver a esas personas que no forman parte del colectivo LGTBI, que apoyan y ayudan a visibilizar y defienden los derechos del colectivo LGTBI. Creo que esa es una tarea que tenemos todos que realizar, porque al final los derechos del colectivo LGTBI son derechos de toda la sociedad y que conciernen a toda la sociedad. Va a ser ejemplo de muchos pueblos, de muchas ciudades, de localidades pequeñas que van a sentirse reflejadas en Ellín. Es muy importante que ciudades como Ellín puedan demostrar que se puede vivir con tolerancia, con respeto, con diversidad, sobre todo con diversidad, que eso es lo principal. Como decía antes, yo soy un ellinero más aquí. Hilario,
que de verdad que le mando un gran abrazo y un gran recuerdo. Para mí es un referente y yo siempre lo he visto en televisión. La Semana Santa de Ellín, las tamboradas, esos tambores, 2 patrimonios, eso sí lo tengo claro, Ellín 2 patrimonios. Hoy quería ser un ellinero más, espero haberlo conseguido y estoy muy feliz de estar en Ellín y sobre todo del trato que me han dado porque estoy como en casa. Hubo un momento para homenajear a los mayores, esos pioneros que consiguieron que ahora los derechos estén reconocidos. Es el caso de Hilario López Millán, Pluma de Oro 2022. Bueno, realmente hay ahora un proyecto muy bueno en España, que es el de hacer residencias para mayores LGTBI. Es verdad que al final las parejas LGTBI mayores tienen más dificultades que el resto de parejas mayores, ¿no? Entonces se está creando, pues eso, una fundación que está trabajando con los mayores y por eso nosotros este año queríamos, bueno, pues reivindicar a estos mayores en la figura de Hilario, ¿no? Hilario es un referente para todo el colectivo LGTBI, no solo de allí, sino de toda España, una persona que ha luchado y que se ha visibilizado, que es mayor, que está con su marido, que por desgracia está enfermo y por eso no ha podido venir Hilario, y queríamos por eso, bueno, pues poner en la palestra a todas estas personas que son las que han hecho que hoy podamos estar aquí, pero que por desgracia muchas veces la sociedad se olvida de ellas. La organización Mr. Gay España presentó en Ellín en la campaña a nivel nacional de Orgullo en mi pueblo, donde se visibiliza en las pequeñas localidades lo difícil que es salir del armario. La idea del certamen, como llevamos la palabra Mister, pero que no es un certamen de belleza, entonces lo que llevamos es llevar la diversidad a todos los puntos, no a las grandes ciudades, sino a todos los pueblos, a todas las ciudades, para que esos chicos que se sienten identificados puedan disfrutar y vivir libremente en su propia ciudad. Entonces esa es la idea del certamen, es poder ir libremente por la calle, poder decir soy gay, poder decir y disfrutarlo, vivirlo, no tener que irse de esa ciudad a las grandes ciudades porque se sienten discriminados. Ellín podría albergar la gala Mr. Gay Castilla-La Mancha. Pues a ver, estamos viendo para poder hacer en Ellín la gala de Mr. Gay Castilla-La Mancha y que se elija al representante que vaya a la final de Mr. Gay España en Madrid, en la Plaza de España este año, por ejemplo, y que sea un representante que esté ahí luchando y visibilizando Ellín. El hecho de juntar gente, sean gays, no sean gays, quiero decir, al final eso es lo de menos. Lo importante es que haya gente que luche por la libertad y que se reúnan en Ellín, en Albacete, donde sea, pero que al final lo que se lucha no es porque yo sea gay, bisexual o lo que sea, ¿no? Se lucha porque yo quiero la libertad para mí y para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre es positivo. Y continuando con las celebraciones por el orgullo, el viernes en la plaza del Ayuntamiento se produjo el acto homenaje y recital poético a través de voces orgullosas y también música. Engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta.
pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Con motivo de los actos del orgullo que ha organizado el Ayuntamiento, pues surgió la idea de hacer un recital, homenaje poético con autores que tienen la condición de homosexuales, lesbianas, del colectivo LGTBI, y bueno, pues reunimos un pequeño elenco amateur o pseudo amateur, compuesto por Carmen Rodríguez, de la Concejala de la Mujer, que se ha prestado o se ha atrevido a hacer a esta iniciativa, por Rodolfo Roldán, Conchi Mas, que también se han atrevido, no son profesionales, Sonia Mascuñán, que lleva un poco más de carrera, un poco más de mili, y que nos va a cantar también por Lorca, y bueno, yo mismo y mis dos hijas, Belén Andújar y Esther Andújar, que van a encargarse, Belén de la parte musical y Esther pues va a recitarnos también un pequeño poema. El objetivo es ese, pues darle visibilidad a aquellos que un día lucharon desde su condición por la libertad que hoy tenemos, y que escribieron por y para los hombres o las mujeres que amaron con total libertad y sin cortapisas. Amor que está herido, amor que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido, decid a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido
de amor huido, herido, muerto de amor. De amor. Y antes de hablar con el subinspector Chimo Belver de la Comisaría de la Policía Nacional de Ellín, vamos a conocer la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Albacete continuamos con ambiente estable, seco y soleado, con nieblas matinales en el cuadrante sureste y nubes de evolución en las sierras, sin descartar allí algún chubasco débil aislado de carácter tormentoso, mientras que aumentarán los intervalos de nubes altas al final del día. Las temperaturas nocturnas se recuperan, dando lugar a mínimas de 14 a 16 grados centígrados en amplias zonas, mientras que las máximas en ascenso, siendo más acusado en el extremo norte, alcanzarán los 31 grados centígrados en Fuente Álamo, 32 en Ontur y Albatana y Tobarra, 33 en Ellín y 34 en Albacete. En cuanto al viento, será flojo del sureste, con algún intervalo más fuerte en el sur de la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy queremos terminar estos servicios informativos hablando de los delitos de odio. ¿Qué son? ¿Cómo se puede denunciar? Y también, pues, un poco que conozcamos todo lo que nos protege y quién nos protege, la Policía Nacional, y por eso vamos a hablar con el subinspector de la Comisaría de Ellín, con Chimo Belver. Chimo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablaba yo de los delitos de odio, ¿no? Hace poco, pues, te invitaron a una charla, una conferencia dentro de las actividades que se han hecho en el Orgullo de Ellín, ¿no? Y participabas hablando un poco, ¿no?, de los delitos de odio. ¿Qué son? Y conocemos profundamente cómo se articula y cómo nos protege la ley ante estos delitos. Bien, pues es interesante conocer un poquito la mano de lo que es el aspecto jurídico, que es un poquito lo que en mi conferencia pude transmitir, obviamente con ejemplos, que como a la gente pues le gusta, ¿no?, que le den las nociones. Y pues hay que destacar que un delito de odio no es más que toda aquella acción, el pensamiento no es punible, no entra dentro del castigo, pero sí la acción que se comete contra una persona por un motivo, sea ideológico, sea de orientación sexual, sea de nacionalidad, de etnia, de color de su piel, etcétera. Es decir, un poco la gratuidad que lleva esa discriminación, ese odio, esa aversión hacia cierto tipo de personas. Claro, también hablamos ahí, por ejemplo, hablando de hoy, el Día del Orgullo, también la apariencia, ¿no? También entraría dentro de la tipificación de los delitos de odio, por ejemplo. Sí, ¿no? Aunque incluso hubiere equivocación, es decir, una persona que aparenta vestir por una cierta orientación sexual que pueda comprender otra persona o otro grupo de personas que esa persona tiene dicha orientación y hay una aversión hacia ese grupo y cometerán un delito de odio, por ejemplo una agresión por ese motivo, por pertenecer a una orientación sexual, estaríamos hablando de un delito de odio aunque esas personas no tuvieran dicha orientación sexual, tuvieran... Claro, aunque la víctima o las víctimas no. Efectivamente, ¿no? El que comete el delito por error también comete el delito de odio, es decir, que el error no es perdonable a la hora de odiar. Si se odia y se comete el delito, aunque haya error, existe el delito. ¿Y hay diferencias? ¿Hay diferentes tipos de delito de odio o no? ¿O el delito de odio solo es un agravante? Sí, no, lo encontramos en el Código Penal y lo encontramos de tres maneras diferentes. Podemos encontrar lo que son los delitos, vamos a decir, cotidianos, en los que no existe ninguna tipicidad específica como agravante de odio, pero sí que nos remitiríamos al artículo 22, apartado 4 del Código Penal, en el que sí que habla de que cualquier delito
que no esté tipificado propiamente en el propio delito, pero se use un motivo discriminatorio por razón de religión, sexo, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, sería un agravante a dicho delito cometido. El siguiente punto que encontramos es el propio delito en sí. Por ejemplo, el delito de amenazas es un delito que sí que viene tipificado, que al final las amenazas habla de que el que comete una amenaza por motivo de odio, es decir, por una discriminación, por motivo de religión, etcétera, pues sí que estaría cometiendo también una agravación en el delito de odio. Y luego pasaríamos a lo que llamamos los delitos puros de odio, en los que no es una agravación, sino que en sí es un delito de odio, que son delitos a lo mejor incluso más desconocidos para la población, como por ejemplo sería el más famoso, el 510 del Código Penal, son los artículos 510 y siguientes. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una denegación de prestación, por ejemplo, una persona de una etnia, de un color, de una orientación, etcétera, una religión, que intenta pues, acceder a un servicio, vamos a llamarle a consumir en un bar, a subir a un autobús, a cualquier servicio que nos podamos imaginar público, sea público en el sentido de organismo público o sea privado, pero se llama servicio público. Por ejemplo, un bar es una entidad que se llama servicio público. Pues cualquier discriminación por estos motivos en el que no se le sirviera o no se le denegare dicho servicio o se le menguara en su calidad por ser de esa orientación, estaríamos hablando de un delito puro de odio castigado desde 6 meses a 2 años de cárcel. Y también, por ejemplo, no solo los delitos de odio van hacia la persona, ¿no? Objeto, sino que también el entorno sería sujeto de delitos de odio. Sí, estaríamos hablando del entorno, incluso del patrimonio, es decir, lo explico, es decir, una persona tiene una familia o tiene un grupo de amigos o tiene un grupo de compañeros, o fíjate, incluso una persona está siendo ayudada por una ONG y atenta contra esa ONG por ayudar a personas de dicha nacionalidad, origen, etc. Entonces, sería un delito de odio a un amigo, al familiar, que le denegaren un servicio o que le propinaran una paliza porque tú eres el amigo de, etcétera. Estaríamos todos hablando de delitos de odio. O cuando nos levantamos y observamos que nos han destrozado la ventana de nuestra casa, nos han tirado huevos, han rayado el coche, estaríamos hablando de un delito de odio. Si ha sido por el motivo, incluso que seamos los familiares, seamos los amigos, seamos quien seamos, se estaría cometiendo un delito de odio. O incluso contra las mascotas. Sí, todo, cualquier cosa, es decir, cualquier objeto, persona, animal, cosa que esté relacionada con una persona que pudiera tener una orientación y se cometiera el delito, demostrándose obviamente que ha sido por un motivo de odio, de aversión hacia su pensamiento, su orientación, etcétera. Estaríamos hablando de un delito de odio. Y Chimo, ¿se ha aumentado los delitos de odio también aprovechando las redes sociales? Efectivamente, es uno de los datos que tenemos significativos, que antiguamente parecía que no había delitos de odio, siempre los ha habido, y actualmente parece que hay mucho más. Sí que es verdad que hay dos indicadores principales, y estaríamos hablando de la información que ofrecemos, como ahora mismo estamos haciéndolo en esta televisión, y al ofrecer toda esta información la gente pues puede pensar, pues a mí me está pasando algo parecido, algo tal, y por supuesto pues se puede asesorar mejor e incluso denunciar. Y las redes sociales, por supuesto, las redes sociales en todos los aspectos, tanto patrimoniales, delitos de patrimonio, delitos de injurias y como los delitos de odio, lamentablemente, pues las redes sociales están haciendo un papel muy importante ante lo que parece esa anonimidad, ¿no?, que ofrece el estar detrás de esa pantallita. Y obviamente de anonimidad nada, sino que los datos quedan incluso escritos y reflejados, y para la policía pues es algo mucho más goloso, más objetivo a la hora de investigar y detener al autor de los hechos. Y a la hora de... ¿Cómo sabemos si somos sujetos de un delito de odio? ¿Cómo o por dónde sabemos? Evidentemente, si estamos hablando de que se nos pega una paliza, por ejemplo, está claro, ¿no? Pero en estos casos donde quizás sea bastante sutil, ¿no?, que las redes sociales, hay veces, como decías tú, ¿no?, esos anonimatos que nos permiten, pues a veces dejan comentarios muy desagradables, pero ¿cuándo es y cuándo no estamos ante un delito de odio? Lo principal es la apreciación, es decir, ahora hablaremos de la figura, el asesoramiento que ofrecemos en la comisaría,
Y lo principal es, vamos, el delito de odio se comete por la intención, ¿vale? Y puedo poner un ejemplo para que los espectadores lo entiendan perfectamente. Vamos a imaginarnos una tiendecita, una verdulería, que está regentada por una persona de un origen, nacionalidad diferente al español, ¿vale? El que sea. Y ese señor se le cometen 3 robos con violencia, 3 atracos, lo que llamamos vulgarmente atracos, en un periodo de tiempo corto, y la investigación puede llevar a que descubramos que esa persona no usa, por ejemplo, TPV, y el ladrón sabe que tiene mucho cash en caja y lo que quiere es lucrarse, y pues es un motivo puramente económico. El mismo hecho delictivo descubrimos en la investigación que en una de las veces, por ejemplo, en la segunda vez que le atracan, uno de los autores del atraco le dice: y a ver si os largáis ya de este país. Es decir, que le están un poco quitando el dinero para ver si les amargan la existencia y se van del país. Obviamente es el mismo hecho, el mismo dinero que se llevan, pero uno sería el delito de odio y el otro no, para que la gente lo entienda la diferencia. Entonces, la intención es lo que configura el delito de odio. Muchas veces viene la confusión, como pasó con el famoso caso Samuel, en que hubo un insulto entre medias y que con ese insulto ya se quiso trasladar que todo era un delito de odio, y bueno, pues la propia policía hizo una comunicación oficial manifestando que el caso Samuel no se trataba de un delito de odio. A veces se estaban grabando un vídeo, haciéndose un selfie. Los chicos que venían de cara pues empezaron una pelea porque creían que les estaban grabando, y al final pues lamentablemente resultó con una persona fallecida, pero la intención inicial no era porque esta persona era gay, es decir, que no fue la intención inicial la que promovió ese delito, sino si hubiera sido un delito de odio evidente. Y en cuanto a los insultos, también hablamos, no sé, el típico, por ejemplo, en este caso, hablando de la Semana del Orgullo, el tipo maricón, por ejemplo. Sí, los despreciativos, es decir, el insulto. Siempre en los insultos, en las injurias, tal como dice el Código Penal, tiene que ser humillante para la persona. Es decir, si hay una persona que al decirle maricón se lo dicen de broma y entre 2 personas pues se ríen, obviamente no estamos humillando, ¿vale? Es decir, porque está permitiendo que le llamen así. Pero si esa persona le humilla, que le deja maricón, ya directamente es un insulto. En el mundo LGTBI pues tenemos frases tan desagradables como lo de perder aceite, todas esas cosas. Estos son injurias, ¿vale? Y son injurias recogidas dentro de un articulado especial para delitos de odio, ¿vale? Dentro de los delitos contra la Constitución, no están dentro del apartado de injurias, con lo cual no hace falta, por un insulto por motivo de orientación sexual, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, no hace falta buscar un abogado y un procurador y ir a denunciar, sino que tienen que primero asesorarse en comisaría, ¿vale? Lourdes, que vino también a la conferencia, la abogada del Centro de la Mujer, también ofreció ese asesoramiento, es decir, somos los personajes, ¿no?, que estamos en el pueblo ofreciendo ese asesoramiento, yo personalmente en la Policía Nacional, como delegado de Participación Ciudadana, y como figura de interlocutor social para los delitos de odio, que estoy reconocido en la comisaría de Ellín. Entonces, cualquier persona que tuviera una duda, porque hay muchas dudas en este tipo de delitos, y quisiera asesorarse antes de interponer una denuncia, pues gustosamente contacta en comisaría con Chimo y la atiendo en mi despacho, hablamos del tema y orientamos si necesita un abogado y es una injuria, o se puede tramitar en comisaría porque sí que esa injuria ha pasado a ser delito de odio. Entonces, Lourdes también se ofreció, porque ella también tiene una figura a nivel ayuntamiento o a nivel autonómico incluso, ¿no? Les han nombrado como asesores también para delitos de odio. Entonces, pues bien, el Centro de la Mujer, Lourdes, la abogada, o Chimo, Comisaría de Policía Nacional, dispuestos a atender a todo aquel que quiera asesorarse sobre la posible comisión de un delito de odio. Háblanos un poco también, ya que has empezado por ese tema, de los recursos que tenemos en la localidad para, bueno, pues como estás diciendo, ¿no?, tanto de asesoramiento, el Centro de la Mujer, vosotros como Policía Nacional, pero también, ¿no?, a la hora de cursar la denuncia, ¿no?, porque no solo estáis vosotros, sino que también se puede ir al juzgado, por ejemplo, ¿no?, a denunciar. Sí, vamos a ver, el juzgado siempre, juzgado de guardia, tanto la Fiscalía, siempre está dispuesta, tiene obligación de recoger denuncias, ¿vale? Entonces, pues una persona que quisiera usar su abogado y querellarse, la querella siempre es disponible a nivel de todos los delitos,
y es libre. Lo que pasa es que bueno, la diferencia es que la querella pues vale un dinero, porque tienes que pagarte tu abogado y tu procurador, tienes que presentarlo directamente en el juzgado en forma escrita, no vale la denuncia verbal con comisaría. Entonces pues, bueno, creo que todo el mundo le es mucho más cómodo. ¿Quién hace las querellas? Pues bueno, lo vemos en Telecinco, ¿no? Con todo el mundo de la parodia, ¿no? Pues esta gente sí que no pierde el tiempo ni en una comisaría, su abogado pues les prepara un escrito porque le han insultado en un programa de tele, cosas de estas. Pero normalmente yo creo que el ciudadano de Yin que quiere asesorar si es víctima de un delito de odio, pues bueno, sí que tiene esa libertad de coger su propio abogado o elegir uno y presentar una querella directamente al juzgado, pero lo más normal es que en la propia comisaría la atendamos. Nosotros hacemos nuestros protocolos de actuación. Directamente iniciamos nuestra línea de investigación. De hecho, ya se ha hecho alguna investigación en comisaría por algún delito de odio que, bueno, el resultado final resultó que no era, ¿vale? Es decir, que, pero nosotros siempre lo tomamos todo en serio, obviamente, y como que pueda ser real lo que están denunciando, se hace la investigación y luego, por causas que esta persona desconocía, no había llegado a ser y era una prestación de un servicio que creía que había sido discriminado y al final pues, no lo fue. ¿Vale? Pero para eso estamos, para investigar y para sacar la verdad, ¿no? Y entonces, pues bueno, en comisaría los trámites son mucho más sencillos, denuncian, la oficina de denuncias nuestra, se le atiende, se le interpone denuncia, se le da una copia y el grupo de investigación nuestro de Policía Judicial realiza la correspondiente investigación y con el resultado es informado un juez que procederá a levantar juicio oral o traspasar al penal de Albacete o archivar en caso de que no exista indicios de delito. ¿Se actúa de oficio en este caso, aunque la víctima, por ejemplo, no quiera denunciar o es importante que se denuncie? Es complicado. Nosotros podemos iniciar diligencias de oficio y la Fiscalía seguir en ciertos delitos. Hay delitos, es que tendríamos que atendernos, por ejemplo, como hemos hablado antes, de todo el Código Penal. Una rama del Código Penal son delitos privados y una rama son delitos públicos. Entonces, claro, los delitos que, perdón, semiprivados, ¿vale? Los privados son sobre la injuria a la calumnia, pero los semiprivados, por ejemplo, los delitos sexuales son semiprivados. Una persona está manteniendo una relación sexual en contra o a favor de su voluntad. Si no me lo cuenta, yo no lo puedo saber. Otra cosa es la evidencia que en alguna intervención nos ha pasado, lamentablemente, de oír los gritos tal y llegar a tiempo y es evidente que es contra su voluntad por la apreciación que tenemos nosotros, por el miedo, los gritos, etcétera, ¿vale? Pero en circunstancias normales o en entornos íntimos que son imposibles de descubrir, los delitos semiprivados se tienen que denunciar y los delitos públicos son de actuación propia nuestra. Entonces, cualquier delito público que lleva un agravante de odio, directamente nosotros de oficio actuamos. Por ejemplo, las injurias, yo no sé si decirte a ti, como hemos hablado antes de la palabra, que no me gusta decirla, pero bueno, para poner el mismo ejemplo, si yo no sé si a ti, maricón, te injuria o no te injuria, te humilla o no te humilla. Entonces, yo si oigo que uno le dice a otro, maricón, no puedo detenerlo, porque no sé si al otro le está sentando mal. Ahora bien, si veo que le sienta mal, pues le escucho y le invito por una denuncia, claro que sí. Entonces, dependiendo del tipo de delito, se puede actuar de oficio o no se puede actuar de oficio. Entonces, hablamos, denunciar siempre es importante, ¿no? Además, os da a vosotros también herramientas, ¿no? En estos casos que muchas veces también lo decís, ¿no? Y pues reivindicáis que pues el ciudadano también pues se acerque a vosotros y denuncie, ¿no? 24 horas abiertos a la comisaría de oficina de denuncia, es decir, que el ciudadano que crea o sepa, ¿no? Porque, como yo explico, pues habrá gente que tendrá incluso más nociones que yo de delitos de odio, pero que efectivamente yo lo que sí que invito es al asesoramiento, ¿vale? Es decir, el que también es que sí que actuamos de oficio como delito de odio cuando una persona inocentemente, si se sabe que ha sido víctima de un delito de odio, cuenta unos hechos que acaban siendo un delito de odio. Obviamente nosotros, la investigación se enfocará por el delito propio y el de odio. Es decir, y si vemos que la investigación da el resultado y aboca en un delito de odio, quizá la persona había denunciado un hecho que ni se imaginaba que era un delito de odio. Entonces, lo que sí que invito es a salvar esa cifra negra que tenemos, ¿no? La cifra negra del delito para la Policía Nacional es lo que no se denuncia, ¿no? Es decir, todo aquello que queda, que se traga uno, que se queda para sí, lo que me han dicho, lo que me han hecho, me han pegado, tengo miedo de que si denuncio vaya a más, y no es así. Es decir, normalmente cuando alguien se aprovecha de un colectivo, porque tenemos que decir que los delitos de odio son hacia colectivos vulnerables. Muy complicado de explicar a veces lo que es vulnerable y muchas veces necesitamos casi un Tribunal Supremo para que defina ciertos colectivos como vulnerables, ¿vale? En este caso, que estábamos esta semana en la fiesta del orgullo,
el colectivo LGTBI está considerado vulnerable directamente, con lo cual si una persona le está haciendo la vida imposible por su condición, su orientación sexual, directamente que se asesore, que explique objetivamente qué le está pasando, porque le aseguro que cuando interponga la denuncia a peor no va a ir. Hay un blindaje, hay una protección. Si luego hay una amenaza porque me has puesto una denuncia, hay un delito contra la administración pública, actuamos de nuevo. Puede conllevar a la toma de medidas cautelares por parte de un juez, una medida de alejamiento, etc. Entonces es aconsejable que una persona no sufra. Estamos en el mundo para ser felices. Y directamente porque mi despacho está abierto para cualquier asesoramiento, que pregunte por Chimo, si me pillan el turno, y si no, pues le invitarán al día siguiente del turno que esté. Pero bueno, es algo que sea tarde o sea por la mañana, seguro que investigamos. Y también nos has contado, ¿no?, evidentemente, que hasta que se tipificó, ¿no?, los delitos de odio en nuestro Código Penal, evidentemente existían antes, ¿no?, pero también esa cifra negra, ¿no?, de lo que no se denuncia, lo que no conocemos, que sabemos que pasan muchos a diario, pero más o menos tenemos una cifra o tenemos cifras en nuestra comisaría de delitos de odio. No, en nuestra zona, gracias también a que somos una comisaría pequeña, pues no. Vamos a ver, genéricamente a nivel global, a nivel ya no España, sino a nivel mundial, obviamente es algo que porque se está multiplicando por esta razón que hemos dicho, redes sociales y información, que es lo que faltaba quizá, ¿no? Pero concretamente en Ellín no tenemos delitos de odio, por lo menos denunciados. Si los existen, ya he dicho al espectador que está invitado a asesoramiento y, por supuesto, de hecho, fíjate, el acudir a esa conferencia fue motivo para luego personas hablar conmigo, aparte, y comentarme sus problemas y decirles que vengan a mi despacho porque sí que es posible que sean delitos de odio. Es decir, que la información creo que atrae, el ofrecimiento de que hay un despacho disponible para tanto para ciudadanos como para nosotros. Nos reunimos con asociaciones, con ONGs, etcétera, con cualquier colectivo que quiera asesorarse o reivindicar cualquier cosa y quiera venir a mi despacho, pues simplemente tiene que coger una cita conmigo y les atiendo gustosamente, porque ya te digo que formo yo parte de esa figura de interlocutor social para delitos de odio en la comisaría de Ellín. Pero bueno, a la pregunta inicial, en Ellín hasta ahora muy pocas investigaciones y casi ninguna con fruto de delito de odio. También, no sé, hay miedo, el anonimato me imagino que será muy importante en todas las labores que hacéis en la Policía Nacional, ya que pues muchas veces esa condición, ¿no?, pues el entorno o la familia no la conoce, ¿no? El tema de salir del armario, hay personas que aún no han salido del armario, pero sí que pueden ser, evidentemente, pues sujetos de un delito de esta manera, ¿no? Nos prima el secreto profesional y por eso que pues doy un voto de confianza a toda la población de Ellín, que a mí ha venido gente pues que me conoce del entorno, vamos a decir, fuera de comisaría, y han venido con una vergüenza tremenda y les he tranquilizado que somos profesionales. Es decir, como cuando vas a un médico y te desnudas, o como cuando vas a un cura y le cuentas todos tus problemas que jamás contaría ni a un amigo, o cuando vas a un abogado y le cuentas lo que te pasa que creía que no te pasaba. Es decir, que somos profesionales, ¿vale? Y dentro del ámbito profesional tenemos el secreto profesional y, por supuesto, es algo que se lleva con mucho sigilo, como se debe llevar cualquier investigación. Es decir, que, por ejemplo, el destapar la orientación sexual de una persona, que nadie lo supiera, o una persona, incluso voy más allá, una persona que mantenga una relación bisexual y tenga una relación estable con su matrimonio, vamos a decirlo así, sea hombre o sea mujer, y tenga pues su relación paralela, que no está prohibido por ley, con otra persona de diferente sexo. Y claro, parece que sea el boom, ¿no?, la noticia. Pues obviamente nosotros, primera, que no es un delito que va a tratarse con un colectivo grande en comisaría y va a pasar de despacho en despacho. Normalmente va a tratar conmigo y directamente se va a poner la denuncia, ¿vale? Y si leemos incluso correspondiente, pues podemos hacer una denuncia que no se visualice en las pantallas y sea en un entorno muy privado. Es decir, que al final iría un juez, que también es un profesional, y todo quedaría en un entorno muy privado. Y cualquier persona con ese miedo, ¿no?, de que si voy a la policía, como estos viven aquí en Ellín, luego van a decir por ahí no decimos, porque somos profesionales y guardamos el secreto profesional. Pues Chimo Belver, muchísimas gracias por habernos aclarado algunas de las dudas que teníamos, y sobre todo muchas gracias por la labor que hacéis a diario todo el cuerpo de la Policía Nacional por protegernos. Gracias. Gracias a vosotros por dejarnos la oportunidad de
explicar a la gente que lamentablemente no podemos desde comisaría poner un megáfono, pero desde aquí sí. Estás en tu casa, Chimo, muchas gracias. Y ustedes también que están en su casa en Televisión Ellín, gracias un día más por haber compartido los servicios informativos. Así es que gracias por su atención y que sean felices.